Hoy, en Respuestas con Bayless Conley, Y hay una combinación secuencial simple que abre una puerta a algunas de las mayores bendiciones de Dios. Es Dios, otros y yo al último. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Tengo una puerta en mi patio trasero y tiene una cerradura. Voy a decirles la combinación porque en ese candado, solo voy a decirlo para dar una ilustración, que es 369. No les diré cuál es la combinación real, pero es 369. Ahora, si intentan usar 639, no podrán cruzar la puerta, no podrán llegar al otro lado. Si prueban 936, no podrán llegar al otro lado. Si prueban el 999, eso no te llevará a lo que está al otro lado de la cerca. Y hay una combinación secuencial simple que abre una puerta a algunas de las mayores bendiciones de Dios. Es Dios, otros y yo al último. Si intentas usar yo, otros y Dios, no obtendrás las bendiciones del otro lado. Si pruebas otros, yo, y luego Dios, no se abrirá. Si pruebas yo, que es la combinación que la mayoría de la gente le gusta usar, eso no te abrirá la puerta. Para decirlo de otra forma, es Jesús, otros y tú. J-O-T. La puerta del gozo. Jesús, otros y tú. Y no solo es una frase gastada, es cierto. Cuando vives tu vida para esas prioridades, Jesús, otros y luego tú, se abre esa puerta de alegría y te lleva a muchas bendiciones que están del otro lado. Debido a las decisiones de Adán en el Edén, el mundo se ha desviado. El pecado entró, interrumpiendo el orden divino previsto por Dios. Jesús vino para darnos un camino de regreso a ese orden original, y solo quiero hablarles unos minutos sobre lo que significa, en términos prácticos, vivir con las prioridades de Jesús, otros y luego tú. Gozo. Hablemos de tener a Jesús primero. Quiero leer Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 18. Colosenses 1, del 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga permanencia. Hablando de Jesús, en todo, habla de todas las cosas. Todas las cosas. Otra traducción dice que Él es el primero en todo. Primero en todo. Permítanme darles 3 cosas importantes en las que debe ser el primero. Número 1, Él debe ser el primero en nuestras finanzas. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus posesiones y con las primicias de tus cosechas. Una traducción diferente dice: honra a Dios con todo lo que tienes. Dale lo primero y lo mejor. Y aquí está la bendición prometida. Versículo 10. Entonces tus graneros se llenarán en abundancia y tus tinajas rebosarán de vino nuevo. Hay una promesa de que Dios te bendecirá cuando lo honres con lo primero y lo mejor. Escucha, todos pueden y deben honrar a Dios primero en sus finanzas, a pesar de donde estés económicamente. Ahora todos pueden y todos deben, los que nombran el nombre de Cristo. Tal vez conozcas el nombre de Richard Wurmbrand. Pasó 14 años en una prisión rumana.
Era ministro y lo encarcelaron porque dijo públicamente que el comunismo y el cristianismo no eran compatibles, lo cual es absolutamente cierto. Fue encarcelado y torturado por 14 años. Todos los días, la única comida que le dieron era un plato de sopa sucia, era solo caldo sucio, y luego una vez a la semana les daban una rebanada de pan. Era todo lo que comió durante los 14 años que estuvo allí. Una vez al día, un tazón de caldo sucio, una vez a la semana, una rebanada de pan. Y si lees en su libro, Torturado por Cristo, dice que él y otros creyentes cada 10ª semana tomaban esa rebanada de pan y se la daban a un prisionero más débil como un diezmo para Dios. Diezmo significa la primera parte de lo que posees. El primer décimo pertenece a Dios. De hecho, la Escritura dice: el diezmo es santo, es mío, dice el Señor. Yo sé que a todos nos gusta creer que somos tan altruistas. Si estuviera allí, lo habría hecho. En la 10ª semana habría dado mi rebanada de pan también. Pero la verdad es que si no diezmamos y honramos a Dios ahora con nuestra abundancia, no lo haríamos entonces por nuestra falta. En el primer libro de Reyes 17, Elías, por instrucción de Dios, llega a las puertas de la ciudad de Sarepta y hay una viuda ahí. Ella no tenía marido, era pobre, estaba juntando algunos palos y hubo una sequía en la tierra, una hambruna, no había agua, no había comida, y él le dijo: oye, tráeme un vaso de agua para que pueda beber. Fue mucho pedir en medio de una sequía. Ella fue a hacerlo y luego él la detuvo y dijo: oye, tráeme un poco de pan también cuando vuelvas. Ella dijo: oye, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Tengo un puñado de harina y un poco de aceite en un frasco, y vine por estos palitos para hacer fuego. Voy a hacer una pequeña comida final para mi hijo y para mí antes de morir. Dijo: ve a hacer lo que dijiste, pero hazme un pastel con eso primero. Y luego tú y tu hijo disfruten lo que queda. Y si lo haces, tu recipiente de harina no se acabará y tu frasco de aceite no se secará. E hizo lo que le dijo. Él le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo. El miedo nos impide obedecer a Dios. El miedo impide que la gente honre a Dios con lo primero. Él dijo: no tengas miedo. Esta era una viuda con su hijo, estaban a punto de morir, estaban en una hambruna. Él dijo: no tengas miedo. Hazlo de Dios primero. Y ella lo hizo. La harina no faltó, el aceite no faltó. Ella, él y su familia comieron por muchos días hasta que la lluvia cayó sobre la tierra. Jesús dijo en Mateo 6:33, pero pon el reino de Dios primero. Haz lo que Él quiere que hagas. Entonces todas esas cosas también te serán dadas. Él debe ser el primero en nuestras finanzas. En segunda, debe ser el primero en nuestro afecto. Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El primer mandamiento es que Dios debe ser nuestro primer amor, primero en nuestro afecto. En Apocalipsis capítulo 2, Jesús le habla a todas las diferentes iglesias en Asia Menor. Y él llegó a la iglesia de Éfeso y tenían muchas cosas buenas ahí, pero les dijo esto en los versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dijo: has dejado tu primer amor. Estaban haciendo todo por inercia, pero el fuego de su corazón se había apagado.
Ya no estaban enamorados del Señor. Puedes hacer todas las cosas correctas y tu corazón no estará involucrado. Hace muchos, muchos años, tal vez voy a decir que hace 25 años, tuve una reunión en un pueblo del sur de Alemania llamado Södendorf. Aún me acuerdo claramente porque cuando llegué allí con un par de personas, llegamos a las 6 de la mañana, nada estaba abierto, pero había alguien, un dueño de un bar, y lo estaba limpiando o preparando para abrir, y nos invitó a entrar y nos preparó una rica taza de té. Nos sentamos en este bar en Södendorf y disfrutamos una taza de té con el propietario, compartimos el evangelio con él, y tuvimos una reunión esa noche. Y el pastor, él era un hombre encantador, apasionado por Jesús, entregado al reino, y conocerlo fue maravilloso. Y luego no volví a verlo en otros 20 años o algo así. Y mientras tanto había entregado ese trabajo a otra persona y se hizo cargo de un trabajo en Berlín y arregló todo y preguntó si podíamos reunirnos con él en Berlín, y lo vi por segunda vez en 20 años. Y lo vi y él era igual que antes. Todavía estaba apasionado por Jesús. Seguía enamorado del Señor. Él aún tenía esa fe pura y esa emoción y deseo de alcanzar almas. Y no puedo decirles lo refrescante que fue eso. Porque incluso en el ministerio es fácil perder tu fuego. Puedes seguir por inercia y haber dejado tu primer amor. Jesús le escribió a la iglesia. Él dijo: dejaste tu primer amor y necesitas hacer tres cosas. Necesitas recordar, necesitas arrepentirte y hacer. Él dijo: recuerda de dónde te caíste. No solo recuerdes cómo solías ser, sino recuerda dónde es lo que dijo Jesús. ¿Dónde pasó? Eso es importante. ¿De dónde te caíste? Recuerdo que los primeros días de la iglesia estábamos en un pequeño edificio aquí en Avenida Catela, y una pareja mayor vino a la iglesia un día y se sentó a oír el servicio, y pensé, sin duda, ellos necesitan a Jesús mucho. Tenían como escrito muerte espiritual sobre sus rostros y no pasaba nada espiritualmente con ellos. Eran hoscos, estaban abatidos, había una oscuridad sobre ellos, y de vez en cuando les predicaba directamente un par de minutos. Y cuando di la invitación, se la lancé a ellos y no respondieron, pero volvieron a la siguiente semana. Y regresaron la siguiente, y luego muy pronto levantaron sus manos y estaban adorando, y los oí hablar en lenguas. Y se ofrecieron como voluntarios por toda la iglesia en un montón de áreas diferentes. Y es como si se encendiera esta luz. Y habían estado allí unos 6 meses, y la esposa se me acercó un día y me dijo: pastor, una pregunta. ¿Qué pensó de mi esposo y de mí cuando llegamos a la iglesia? Dije, sinceramente, no creí que fueran salvos. Creí que no tenían nada de Dios en sus vidas. No había sentido de vida espiritual, ningún sentido de impulso espiritual en absoluto. Ella dijo: sí, estábamos en un mal momento. Dijo: los dos somos pentecostales, y un tiempo ambos estábamos enamorados del Señor y apasionados por Dios, y regresamos a la iglesia y lo oímos predicar y vimos a la gente apasionada por Dios y nos dimos cuenta de que lo perdimos. Pastor, nuestro fuego lo recuperamos. Ella dijo: teníamos que hablar de eso, mi esposo y yo, y nos preguntamos uno al otro: ¿cómo pasó esto? ¿Dónde pasó esto? Ella dijo: tenemos la respuesta. Cuando dejamos de diezmar, cuando dejamos de honrar a Dios con nuestros primeros frutos, ahí es donde nos desviamos del camino. Ahora, podría hacer una serie de cosas. Hablé con un amigo el otro día. Su abuelo y su nieto en un tiempo estaban apasionados por Dios. Conozco a su nieto también. Hoy su nieto no camina con Jesús. Y él dijo: ve, les puedo decirte dónde sucedió. Comenzó a seguir a un músico cristiano muy conocido, y este músico cristiano negaba los milagros de la Biblia. Cuando comenzó a seguirlo, fue cuando su luz comenzó a apagarse. Escuchen, si han dejado su primer amor, si dejaste tu primer amor, ¿dónde te saliste del camino?
¿Fue cuando te lastimaron? ¿Alguien de quien dependías hizo una promesa y te falló? Quizás esperabas algo de Dios que no llegó en tu tiempo. Debes volver a donde eso pasó y luego arrepentirte. Y tienes que volver al camino donde lo abandonaste. Recuerda, arrepiéntete. Y luego regresa y comienza a hacer las primeras obras. Él debe ser el primero en nuestro afecto. Y en tercer lugar, Él debe ser el primero en nuestra lealtad. Mateo 10, versículos del 34 al 39, Jesús dijo: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner al hombre contra su padre, la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a un hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús debe estar antes que nuestros amigos, antes que nuestra familia. Una de las mejores cosas que he hecho en mi vida es casarme con una mujer que ama a Jesús más que a mí. Me va muy bien por eso, de hecho, pero Él necesita ser el primero en nuestra lealtad. Había un empresario que no lo conocía tan bien, era solo un conocido. Y tuvo un fabuloso éxito en los negocios. Rico, casado con esta hermosa mujer y vivían un estilo de vida indulgente. Podía pagarlo. De hecho, una vez me dijo a mí y a otros ahí cuánto gastaba en una cena cuando salía con su esposa y creo que me tomó unos 10 minutos levantar la mandíbula del suelo. Yo podría vivir más de un mes con lo que él gastó en una cena. Para él y su esposa, simplemente vivían un estilo de vida indulgente, salvaje, y fue salvo. Le dio su vida a Cristo. Y ella le dio un ultimátum. Ella dijo: oye, ¿es Jesús o yo? Quiero recuperar mi estilo de vida, no me gusta el nuevo tú. Quiero tener las fiestas para beber, quiero que la vida sea como era. Él le dijo: escucha, te amo y no quiero que te divorcies de mí, no quiero que te vayas, pero no voy a dejar a Jesús. Y ella lo abandonó. Y él sirvió a Dios con todo su corazón y toda su alma. De hecho, se convirtió en predicador. Y hoy ambos están en la eternidad. Ambos han dejado este mundo. Dime quién fue el más sabio. Su lealtad fue a Jesús primero. Amigo, esta es una vida muy corta. Es una vida muy frágil. Él necesita ser el primero en las finanzas, en el afecto, en nuestra lealtad, Jesús, y luego otros. Filipenses 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como mejores que él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. El general William Booth, fundador del Ejército de Salvación, cambió el mundo. Cerca del final de su vida, estaba muy débil para viajar y celebraban su gran convención y se suponía que presentaría su último sermón, pero no pudo viajar solo por la fragilidad de la vejez. Y entonces les envió su mensaje por telegrama y se anunció a esa gran congregación. El general Booth no pudo viajar, pero nos envió su mensaje por telegrama y lo leeremos. Esperaron con la respiración contenida. Su mensaje, el mensaje más famoso que jamás predicó, consistió en una palabra: otros. Han oído la vieja historia, dos pequeños, Billy, Timmy. Billy tenía 5 años, Timmy 8. Mamá estaba haciendo panqueque, su desayuno favorito, y estaban peleando por quién tendría el primer panqueque cuando saliera de la parrilla. Y mamá vio un gran momento de enseñanza. Dijo: muchachos, si Jesús estuviera aquí, diría que mi hermano come el primer panqueque.
El mayor tenía una expresión muy pensativa. Se volvió hacia su hermano menor, Billy, y le dijo: Billy, tú sé Jesús. Jesús, otros, y luego tú. Escucha, eres un espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. Lo que voy a decir puede sonar como si estuviera aplastando mi propio argumento, pero no. Si vamos a ser una bendición para otros, primero debemos tener algo con que bendecir. Necesitamos cuidarnos para que podamos dar lo mejor de nosotros al servir a los otros. Y cuando ese se vuelva el motivo para cuidar de nosotros, tendremos la bendición del cielo sobre ello. Pero si derramamos y derramamos y no nos tomamos el tiempo para reponernos, en poco tiempo nos encontraremos enojados, amargados y resentidos hacia las personas que fuimos llamados a amar y servir. Un viejo amigo una vez era predicador. Estaba almorzando con él y me advirtió. Dijo: Bayless, quiero advertirte sobre algo. Dijo: casi pierdo mi ministerio por esto. Empecé a sentir resentimiento hacia las personas a las que fui llamado a servir. Ahora, él tenía una enorme carpa, viajaba por los Estados Unidos y recibía miles, y la instalaba en una ciudad y tenía una reunión de avivamiento de 2 semanas. Estaba llena todas las noches y predicaba con todo su corazón. Luego oraba por los enfermos y literalmente imponía sus manos sobre miles de personas cada noche. Y en general no terminaba hasta las 12:30, 1 de la mañana, y estaba completamente exhausto. Y dijo: las personas, mi propio equipo que viajaba conmigo y las personas en general nunca parecieron considerar mis necesidades. No importaba lo cansado que estuviera, la gente, mi equipo y todos sentían que siempre deberían tener acceso instantáneo y completo a mí, en todo momento. Me encontré resentido con las personas con quienes trabajaba y realmente resentido con las personas a quienes les predicaba, porque nunca tomaron en cuenta que yo estaba agotado. Estaba agotado por el viaje, estaba agotado por la predicación, estaba agotado de orar por las personas. Él dijo: hice 3 cosas. Dijo: primero, cuando teníamos un avivamiento, si era 1 semana, 2 semanas, lo que sea, nunca hablé con nadie, excepto con Dios, después de las 2 p.m. de la tarde. Mi equipo sabía que no podía conseguir una reunión conmigo, no respondería preguntas. Me quedaba en mi habitación y solo hablaba con Dios después de las 2 p.m. y la reunión comenzaría esa noche a las 6:30 o 7. Dijo: cuando terminaba la reunión, si era la medianoche, si era la 1, inmediatamente. No tenía reuniones con nadie, no aconsejaba a nadie. Inmediatamente, eso es lo segundo, volvía a mi hotel, comía, me iba a la cama para dormir. Y no despertaba hasta que me cansaba de dormir. Tercera cosa que hice, empecé a jugar golf. Me miró y dijo: el golf me salvó la vida. Solo te advierto, Bayless, no te resientas con las personas a las que estás llamado a servir. Ahora, su motivo para cuidarse a sí mismo era para poder dar lo mejor de sí a las personas. Y cuando ese sea nuestro motivo para hacerlo, tendrá la bendición del cielo. Ay, amigo, eres un ser espiritual. Si quieres cuidar de tu espíritu, ora, especialmente en otras lenguas. En Isaías hay un versículo que dice: con labios tartamudos y otra lengua hablaré a este pueblo. Y el apóstol Pablo a los Corintios, de hecho, le citó ese versículo y dijo que habla proféticamente sobre el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas bajo el nuevo pacto. Pero si miras atrás en ese versículo en Isaías, donde él dijo: con labios tartamudos y otra lengua hablaré a este pueblo, lo siguiente que dice: ¿a quién dijo? Este es el descanso, donde harás descansar al cansado. Este es el descanso real. La oración, especialmente la oración en el Espíritu, traerá descanso real y reposición a tu espíritu. En segunda, tienes alma. Necesitas hacer algo que llene tu tanque emocional. Haz algo que te guste, ya sea ir a ventas de garage o sentarte en un café disfrutando de un café con un amigo o hacer jardinería
o andar en bicicleta, alguna actividad al aire libre. Necesitas hacer algo que te llene el alma. Eso no es un lujo, es una necesidad. Si vas a dar lo mejor de ti a otros, tu espíritu necesita estar lleno de energía y tu alma necesita estar sana. Y en tercera, vives en un cuerpo físico, debes cuidarlo, ejercitarlo. Pablo le dijo a Timoteo, el ejercicio físico beneficia un poco. Dirás, solo beneficia un poco, deberías obtener lo poco que aprovecha. Y alimenta tu cuerpo. La comida que comemos es el combustible que entra en nuestro cuerpo. Creo que Dios bendice la comida que se me ofrece y la como, y mi confianza no está en mi dieta, porque puedes cambiar fácilmente tu confianza de Jesús a, ¿sabes? Si es orgánica o no, no sé, etcétera, etcétera. Y es bueno que conozcas esas cosas. Y la comida que comemos es el combustible, así que no querrás exagerar. Necesitas tener confianza en Dios, pero alimenta tu cuerpo con lo que necesita y no con lo que no necesita. Y en tercera, necesitas descansar. Tómate un tiempo para descansar. Sabes, trabajo mucho, me divierto mucho y descanso mucho. Esas son tres cosas importantes. ¿Por qué haces eso, Bailes? Porque quiero dar lo mejor a las personas. Si tengo un 75%, no obtendrás lo mejor de mí. Si estoy funcionando al 65% de la capacidad, no voy a ser una gran bendición para ti. Es Jesús, otros y luego tú. Déjenme ir al principio y preguntar, ¿es Jesús el primero en tu vida? ¿Lo has hecho, Señor? ¿Es el primero en tus finanzas? ¿Es el primero en tu afecto? ¿Es el primero en tu lealtad? ¿Qué pregunta? ¿Es Jesús el primero en tu vida? ¿Con Jesús o es total entrega o nada en absoluto? Jesús dijo, preferiría que fueras caliente o frío, pero no tibio. Si eres tibio, en el libro de Apocalipsis dijo, te vomitaré de mi boca. Eso es bastante gráfico. Y no puede ser, está bien, Jesús, te quiero la salvación que me ofreces, pero no me hables de mi tiempo, mi dinero, mi cuerpo. Ese es mi problema. Te daré un par de horas el domingo, pero aparte de eso, eso es todo lo que te doy. No, Jesús quiere que te entregues todo. Para hacerlo Señor, y Señor significa jefe, significa que muero a mis derechos de vida independiente. Y si nunca has hecho eso, ¿por qué no dices ahora, Jesús, ven a mi vida? Dile a Él, Jesús, ven a mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Te doy mi corazón, te doy mi todo. Si haces una oración así, desde tu corazón, y lo dices en serio, Dios te encontrará. Te ve, amigo. Él te ama y tiene cosas muy buenas para ti. Y escucha, no hay nadie como Jesús, que es Salvador, que vino al mundo. ¡Feliz Navidad! Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.